A veces llegamos al punto donde sentimos que todo se derrumba, pero justo ahí, en medio de la desesperación, Dios comienza a actuar. Él no se ha olvidado de ti. Está obrando en silencio, preparando el terreno para tu victoria. Lo que hoy te duele, mañana será tu testimonio. Respira, confía y no sueltes su mano, porque aunque no veas el camino, Dios ya está abriendo una salida. La mayoría de tus preocupaciones no tienen sentido, y cuando te des cuenta, será demasiado tarde. Piensa en todas las veces que te has estresado por cosas que, con el tiempo, resultaron insignificantes. ¿Cuántos días has desperdiciado preocupándote por lo que otros piensan de ti? Pregúntate si esto importará en 5 años. Si no, no merece tu angustia hoy. ¿Quedó bien? ¿Qué está pasando, padre? ¿Y el animal que vamos a sacrificar? Padre, ¿qué es lo que vas a hacer? Yo te amo. Mucho. Te amo, hijo mío. Mucho. Pero más amo a Dios. Y debo probarme eso a mí mismo. Debo hacerlo. Yo soy el Cordero, padre. Abraham. Heme aquí, Señor. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño.
porque ahora sé que me temes, porque no me negaste a tu hijo, tu único hijo. ¿Padre? ¿Padre? Dios del cielo. Dios del cielo, gracias. Muchas gracias, Dios. Dos tiempos se ven ahí. El tiempo Kairos y el tiempo Cronos. El Cronos, el dolor de un padre y el dolor de un hijo y la obediencia de su hijo. Un hijo que no salió corriendo, sino puso sus manos, lo amarraron, porque así era que se amarraba un corderito para el sacrificio, y lo degollaban para que la sangre se derramara sobre el altar. Iglesia, siempre antes de un Kairos hay un Cronos de dolor. Siempre. Por eso en el punto en que tú estás es porque ya viene tu tiempo Kairos. Ese dolor, esa enfermedad, ese problema, ese esposo, esa esposa, esos hijos, esos nietos, esa rebeldía, esa escasez, esa economía que usted dice, ya no aguanto más. Llega el momento en que tú tienes que decidir si haces la voluntad de Dios o te dejas llevar por tu carne, por tus impulsos. Mire que el video muestra un momento donde Abraham como que bajó el cuchillo y esperaba escuchar algo, ¿no? Que le dijeran, ya pasó, tranquilo. No, el momento crucial fue cuando ya puso el cuchillo. Y recuerde que estos cuchillos eran muy afilados, cortaban un cabello, era solo que él medio lo pasara y ya mataba a su hijo. Cuando lo puso e intentó arrancar a Abraham, Dios te va a hablar, pero cuando pases y estés ya en el punto de rendición donde tu crono se acabe y le des lugar al Kairos de Dios. Vamos a la Biblia. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mire que en la palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso es la palabra griega kairos, aprovechando bien el tiempo. Todos vivimos dentro del tiempo cronológico. Levantarnos temprano, el reloj, el tiempo, los afanes, el diario vivir, y nos consumimos tanto en nuestro tiempo cronos que nos olvidamos del tiempo kairos de Dios. Y sabe que el diablo sí entiende de esto. Mire todo lo que terminó el 31 de octubre. 40 días de ayuno. Y todos los días los satánicos tienen un propósito por el cual ayunar. Maldiciendo a las familias, maldiciendo a los hijos, maldiciendo a las iglesias, tomando fotos de las iglesias y yendo a los cementerios y enterrando iglesias. Y nosotros, una vigilia, pastor, vigilia, y hasta la medianoche, pastor. Uy, no, tengo que dormir, pastor. Sabes que el enemigo está robándote la bendición, y el kairos que viene se detiene porque tú te detienes en el cronos. El kairos de Dios es el tiempo oportuno, el tiempo exacto y que Dios interviene, se rompen las demoras, se aceleran procesos y vemos el milagro de Dios. Y lo vimos en Abraham. Abraham ya iba a cortar a su hijo, ya lo iba a matar. ¿A quién amas tú más?
Me llama la atención como Abraham dijo: hijo, te amo mucho, pero amo más a Dios que a ti. Y en el Cronos, antes de llegar el Kairos, tu fe es probada. Él dijo: pero me tengo que probar a mí mismo, ¿qué tanto temo a Dios? ¿Qué cosas no has soltado para que llegue tu Kairos? Y vivimos en un desafío entre el Cronos y el Kairos, entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Y ese tiempo Cronos, al ser un tiempo finito, nos genera ansiedad, preocupación, estrés, angustia, y nos tienta a creer que la eficiencia, mi esfuerzo, mi tiempo, mi trabajo, lo que yo hago, van a mover la mano de Dios. Nunca. Pero cuando viene tu tiempo Kairos, tú vas a ver la gloria de Dios. Jesús mismo se movió en el tiempo Kairos. Gálatas 4:4 dice: pero cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo, que nació de una mujer y vivió bajo la ley. Jesús no llegó ni antes ni después. Su llegada fue al cumplimiento perfecto del plan eterno, en el tiempo Kairos, no en el tiempo que usted y yo queremos. ¿Cuántos errores hemos cometido por andar en nuestro tiempo Cronos? ¿Cuántos? Malas decisiones, malos negocios, hasta pecado hemos caído. El rey David no quería moverse en el tiempo Kairos de Dios, sino en el Cronos. Y este hombre se equivocó muchas veces. Una de esas el Señor le dijo: no me censes al pueblo, no quiero que sepas cuánto pueblo hay. ¿Por qué? Porque tenían una guerra contra un gran ejército. Sin embargo, el capricho, el Cronos, le ganó al Kairos. Y el rey David dijo: no me importa, voy a censar al pueblo. Y después vino una gran peste que no sé a cuántas personas mató, hasta que el rey David se dio cuenta y dijo: Señor, yo fui el que pequé, no el pueblo. Pero como él era el rey y la autoridad, el pueblo también llevó las consecuencias del pecado. Escucha esto: en su casa, hombres, sacerdotes, nuestras malas decisiones arrastran a nuestra familia. Tú que eres cabeza de hogar, tus malas decisiones arrastran tu familia. ¿Qué tenía que ver el pueblo con la decisión del rey, de su autoridad? Nada. Pero como estaban bajo autoridad, lo que hizo el rey le cayó al pueblo, a tal punto que él dijo: Señor, aquí estoy conmigo, con el pueblo no. Y el Señor le dijo: ¿qué quieres? 1, 3 días en las manos de tus enemigos. 2, 3 días en mis manos, o 40 días de destrucción. Si Dios te hiciera esa pregunta, ¿cuál escogerías? El rey David dijo: en manos de mis enemigos no tienen piedad, me matan, me despellejan, me acaban. Que el pueblo sea destruido por 40 días, no, en tu presencia, porque en tu presencia tú tienes misericordia de mí. ¿Sabes que Dios quiere de ti y de mí? Humillación. No que yo me crea el sabio, que yo me ponga a pelear, a discutir, a afanarme. No, iglesia, la fe verdadera en Cristo nos llama a salir de la tiranía del reloj, del tiempo Cronos, para estar alerta a su voz, listos para poderlo escuchar y listos para poder actuar. Pero sabe que el enemigo nos envuelve en el Cronos y perdemos visión, perdemos audición, perdemos discernimiento. Y terminamos haciendo lo que el diablo quiere que hagamos. Mire que con mi esposa hablábamos de ese chico que mataron el 31 de octubre en la madrugada. Y lo mató otro muchacho, buen estudiante, que sacó uno de los mejores puntajes del IFEX.
Y el abogado defensor decía, pero es que él no es malo, él sacó el mejor puntaje. Y justificamos que maten a otro. Mire cómo está nuestra sociedad. El muchacho, el compañero decía, por favor no le peguen más. Ese muchacho no sabía cómo ayudarlo. Pero estaban en el tiempo cronos, en la hora, en el tiempo, en el momento no indicado, haciendo lo que no le agrada a Dios. ¿Y en qué terminó todo? En una tragedia. Muchas veces tú y yo estamos en el tiempo que no es de Dios y terminamos más enredados que buscando soluciones al problema. Y hoy yo quiero enseñarte la diferencia entre estos tiempos y cómo podemos caminar alineados en el kairos de Dios. ¿Qué pasa con el cronos? ¿Qué pasa con el tiempo humano? El tiempo cronos es un tiempo que se mide, un tiempo que pasa, un tiempo que se desgasta, un tiempo que desespera, un tiempo que angustia y un tiempo que me lleva a tomar malas decisiones. Por eso el rey David dijo, Señor, pacientemente esperé en ti. Wow. ¿Sabe qué significa pacientemente? No hablo, no pienso, no digo nada, me quedo callado y espero su voluntad. Eso sí que es tenaz. Tú no decir nada porque sabes que puedes enojar a tu papá. Y hablas y tu papá no te responde. Como Abraham, que bajó el cuchillo y miraba para el cielo. A ver, pues, ojalá me dijeran que no. Ojalá me dijeran que no, no. Dios, mira, muchas veces Dios te lleva al límite de tu cronos para probar tu corazón. Él llevó al pueblo de Israel 40 años por el desierto y les dijo, durante 40 años te llevé por el desierto. ¿Sabes para qué? Para probar qué había en tu corazón. ¿Cuándo te faltó el calzado? ¿Cuándo te faltó el vestido? ¿Cuándo te faltó la comida? Cuando tú vives bajo la dirección de Dios y permites que Dios dirija tu cronos, nada te faltará. Pero cuando tú no dejas que Dios tome tu cronos, todo te va a faltar. Entras en desesperación y terminas pecando. El rey Saúl, ¿cuántos errores cometió este hombre por vivir en su cronos? Tenían que salir a la guerra y la primera batalla era enfrentar a un Goliat, a un gigante. Y dice la Biblia que todos se escondían y gritaban de miedo, de pavor. Y ninguno era capaz, ni siquiera Saúl, que era el rey y era el más alto de todo el pueblo y era el más elegante de todo el pueblo, porque la Biblia lo dice, también fue y se escondió. Y llega un mocosito de 18 años, medio bajito, pero que tenía presencia, que tenía kairos más que cronos, y que cuidando las ovejitas llevaba su pequeña arpa y cantaba y adoraba. Y cuando veía un león, este hombre brincaba y cogía y decía, por el nombre de Jehová de los ejércitos, no te devorarán ninguna de mis ovejitas. Y le sacaba las ovejas dentro de las garras de la fiera. Y cuando llegó este hombre, este niño que le mandaron a llevar la remesa para sus hermanos, quesos y comida, y los hermanos lo vieron y le dijeron, ¿qué haces aquí, mocoso? Le pegaron su calvazo, lo empujaron. Y él dijo, no, espere, mi papá me mandó a que les trajera comida. Groseros, desagradecidos. Y en esa discusión escuchó que salió el paladín. ¡Ey, ejército de Israel! Mándeme en uno de ustedes, yo lo derrotaré. O si ustedes nos derrotan, seremos sus esclavos, o ustedes serán nuestros esclavos. David dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Quién es este incircunciso que está desafiando al capitán de los ejércitos de Israel? Yo voy a pelear con él. Y todos empezaron a burlar. Tú eres un niño. Él es un hombre diestro en la batalla. Toda su vida se ha preparado para eso. No importa. Yo conozco un Dios que me ha dado el poder para liberar a mis ovejitas de las fieras, de los leones, de los osos. Y cuánto nomás me dará el poder para vencer a este incircunciso en su nombre, porque ha desafiado al rey de los ejércitos de Israel.
Cuando tú estás en el tiempo Kairos, no le temes a nada, porque no eres tú, es Dios quien actúa en ti. Pero cuando vives en tu tiempo Cronos, vives asustado, paniqueado, te escondes. El diablo te hace, y tú, pastor, ¿dónde está? Ayúdeme, por favor. Pero cuando tú tienes el crono, el diablo te dice, y tú le dices, en el nombre de Jesús, Satanás, tienes que huir. Y el rey Saúl, como andaba en la carne y en el cronos, le dijo, hijo, te tienes que poner mi armadura. Tú no puedes ir a pelear sin las armas naturales, sin el escudo, sin las prendas. Y pues David, como era obediente, se lo puso y no podía ni caminar. Y fue a dar un paso y... No, rey, yo nunca he sido diestro con esto, nunca me he entrenado con esto. Yo sé con qué voy a ir. Me voy con mi onda, porque con esa sé defenderme, y trabajo en mi campo con las armas que Dios me ha dado. No uses las armas de otros, usa las armas que Dios te ha dado, y vas a derribar a Goliat y a gigantes en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Dios va contigo. Tú no vas solo, y vas en el Kairos de Dios. Y se va David y lo ve ese gran guerrero y dice, ¿acaso yo soy un perro para que me manden a un niño? Y David cogió 5 piedras rapidito, las echó en su mochilita pastoril, donde cargaba su comida, y las piedras para matar las fieras. Y dice la Biblia que corrió a la línea de batalla. Cuando tú estás en el Kairos, disciernes, entiendes los tiempos y las sazones, y te adelantas a lo que el enemigo te quiere lanzar. Pero cuando andas en el Cronos, haces lo que hizo Saúl y el pueblo: se esconden, huyen, busca quien haga. Vaya usted, y por qué no va usted, y le echamos la culpa a todo el mundo. Y se adelantó al campo de batalla. Y sabe, me llama la atención lo que el rey David dijo: hoy Dios te entregará en mis manos, y las bestias, Dios no dijo y yo te mataré, y Dios hoy te entregará en mis manos, y las bestias comerán tus carnes, porque has desafiado al capitán de los ejércitos de Israel. Y tomó su onda. Yo me imagino que ese gigante lo miraba y decía: ¿y este qué va a hacer? ¿Cree que con esa onda me va a hacer daño? ¿Cree que con esa piedrita me va a hacer daño? Él no se puso a mirar otra cosa. Él cogió la arma que sabía, con la que todos los días se entrenaba ya cuidando sus ovejitas. Yo no sé si ponía botellas, no sé si ponía palos, yo no sé si apuntaba por ahí, pintaba circulitos a darle al blanco, pero él ya había entrenado. Cogió su onda, la empezó a ondear y dijo: por el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú desafiaste, hoy Él te entregará en mis manos. Lanzó la piedra y justo le dio en toda la frente, el único lugar que el enemigo tenía descubierto, su cabeza. Cayó al piso. Pero el rey David no se entretuvo, dijo: lo tumbé, ganamos. No, cogió con la misma espada y le cortó la cabeza. Cuando tú andas en el tiempo Kairos, no dejas al enemigo vivo, lo matas en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero cuando vives en el Cronos, todo te gana, todo te queda grande, no tienes discernimiento, no sabes para dónde vas. En el tiempo natural esperamos, contamos los días, nos cansamos, nos frustramos, nos sentimos apagados, sentimos que nada ocurre, y terminamos tomando malas decisiones. Ejemplo: Abraham y Sara. Génesis 18:14 dice, silencio por favor. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Abraham y Sara vivían en el Cronos. El reloj humano decía: es demasiado tarde. La edad, imposible. Pero Dios dijo: a tu tiempo cumpliré mi promesa. Y recuerde que cuando vino el ángel y se presentó ante ellos, Sarai era primero su nombre, que luego fue cambiado a Sara, y Abraham, que luego fue cambiado a Abraham.
Sara se rió. El ángel estaba hablando con Abraham y Abraham le dijo: de ti haría una gran descendencia y tú vas a tener un hijo. Y Sara se rió por allá escondida. Ese ángel está equivocado. Ese ángel, que yo ya perdí la costumbre de las mujeres. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por esto y no por la gloria de Dios. Y vemos, y Dios quiere un milagro. Dios ya nos va a dar el milagro, pero lo paramos, lo detenemos por nuestra falta de fe, por nuestra manera de pensar. Y el ángel fue donde Sarai, y Sarai tuvo la osadía de decirle: yo no me reí. Dijo: sí, tú te reíste. Por eso tu hijo se llamará Isaac, que significa risa. A su tiempo, iglesia. Cronos los formó en la espera, en la fe, en la obediencia. Pero el Kairos de Dios cambió el destino de esta familia. Y luego vino la prueba de: entrégame al Isaac. Cuidado con adorar las cosas que Dios nos da. Para ellos era su hijo amado, la promesa de él va a ser una descendencia. Y el Señor dijo: lo estás adorando más que a mí, por eso me lo tienes que entregar a mí. Iglesia, cuidado. No esperes a que Dios te quite cosas, porque idolatras más esas cosas que a Dios. Cuando tú quieres más tu trabajo, cuando tú quieres más a tus hijos, cuando tú quieres más a lo demás y no a Dios, Dios te lo va a quitar, porque Él no comparte su gloria con nadie. Porque a lo que más le dediques tiempo, eso va a ser tu Dios, y eso es en lo que vas a sembrar. Otro ejemplo, Lázaro. Juan capítulo 11, versículos 39 y 40. Jesús ordenó: quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, respondió: Señor, ya debe oler mal, pues hace 4 días que murió. Jesús le respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuál era el tiempo cronos? Una persona después de 4 días ya está en descomposición, ya huele a feo. El Señor sabía que Lázaro iba a morir. ¿Recuerdan que a sus discípulos les dijo: tenemos que ir a casa de mi amigo Lázaro? Pero no ahorita, iremos después, para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Cuál fue la primera actitud de María cuando el Señor Jesús llegó? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Nuestro cronos nos lleva a pelear con Dios, a reclamarle a Dios, a no verlo como nuestro Señor, sino como nuestro mandadero. Y cuando yo veo a Dios como mi mandadero, mis entendimientos se ciegan y termino haciendo lo que a Dios no le agrada. El Señor le dijo: tranquila, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y aún lo que esté muerto vivirá. Mire, yo no sé si usted lo ha comprendido, pero el milagro que el Señor hizo con Lázaro no fue solo resucitarlo, sino reconstruir todo su organismo, porque ya se estaba pudriendo. Y dicen que él oró: Señor, te doy gracias porque tú siempre me oyes, pero lo hago a causa de la multitud, para que crean que tú me enviaste. Pero ¿por qué el Señor Jesús sí hacía milagros? ¿Cuál era su constante? ¿En qué tiempo vivía el Señor Jesús? En el Kairos. Terminaba de predicar, terminaba cansado, a él no le importaba, se iba a un lugar solitario y allí se conectaba con su papá. Dice la Biblia que había madrugadas que él amanecía orando. Y antes de rayar el alba, antes de que amaneciera, como era su buena costumbre, se iba a ese mismo lugar solitario y allí oraba. Iglesia, usted y yo necesitamos vivir en el Kairos de Dios. Nos cuesta, es demandante, nos exigen, nos llaman, nos despiertan,
nos dicen: hey, con esto, cuidado con lo otro, pilas con esto. Pero cuando yo vivo en mi cronos, el enemigo me enreda, pierdo mi visión y me sucede lo que le pasó a ellas. Señor, ya, la versión 60 dice: Señor, llegue ya, porque lleva 4 días muerto. No, en cronos todo había terminado. Marta dijo: ya huele mal, pero Jesús no llegó tarde, llegó en el tiempo kairos y dijo: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto se levantó, resucitó y salió atado a sus pies y manos. Y Jesús dijo: desatarle y dejarle ir. Dios quiere hacer milagro. Eso que está muerto en tu vida, Él lo va a resucitar. Eso que no tiene salida en tu vida, cuando entres en el kairos de Dios, lo vas a ver en el nombre de Jesús de Nazaret. El tiempo del hombre nunca limita el tiempo de Dios. Características del tiempo cronos: lento, limitado, natural, impredecible y muchas veces doloroso. Pero ¿sabe para qué sirve el tiempo cronos? El tiempo cronos nos forma, pero no nos define. El tiempo cronos forma tu carácter. El tiempo cronos te madura. El tiempo cronos te lleva a crecer en fe. El tiempo del hombre puede limitar la visión, pero nunca limita el poder de Dios. Tú puedes ver cosas que no están sucediendo. Todo se está complicando más. Todo es más oscuro. Todo es más negro. No hay salida. Hiciste ese negocio y te fue mal en ese negocio. Y dijiste: ¿y ahora qué yo voy a hacer? Tranquilo, dígale: Señor, gracias. Vendrá mi cronos. Vendrá mi bendición. Me equivoqué, tomé malas decisiones. No te pedí bien. Me aceleré. Pero aquí estoy, Señor. Perdóname, ayúdame. Y quiero caminar en tu tiempo cronos. Ahora hablemos del kairos de Dios, el tiempo de Dios. Escuche, kairos significa tiempo exacto de Dios, momento señalado, oportunidad divina, intervención sobrenatural, el momento donde el cielo toca la tierra. ¿Y sabes qué características tiene este tiempo? 1, aceleración. 2, intervención divina. 3, respuestas repentinas. 4, puertas que se abren. 5, promesas que se cumplen. Y 6, cambios que parecían imposibles. El kairos de Dios hace en un día lo que tú pudiste no lograr en 100 años. Dios lo hace en un día. Llevaba 4 días Lázaro muerto, pero Él dijo en un día: levántate, Lázaro, ven fuera. Y lo que estaba muerto resucitó. Dios quiere que vivas en el kairos, no en el cronos. Un ejemplo que todos hemos estudiado y leído muchas veces: la mujer del flujo de sangre. Léalo conmigo, Marcos 5, 25 al 29. Dice la palabra de Dios: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su mano, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Iglesia, 12 años de sufrimientos, 12 años de médicos, de gastos, de frustración. Quedó pobre, quedó arruinada y no le fue mejor, le fue peor cada día. Su enfermedad se agravó, pero llegó en el justo momento, en el momento en que tocó el borde del manto de Jesús, entró en el kairos de Dios y la sanidad fue inmediata. No importan los años que lleves sufriendo, vendrá tu kairos y Dios lo cambiará todo. Hace casi un mes estábamos un miércoles aquí orando, y yo venía orando diciéndole: Señor, ¿y la iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia, Señor? No crece, no avanza, la gente se van cargados, se van afligidos, se van frustrados. Pastor, me voy cargado. Otros se van para otra ciudad.
Y mi esposa me decía, amor, pero llega la gente, pero duran unos días y se van. Y entonces, y me decía ella, ¿será que Dios nos llamó? Yo le decía, sí, Dios nos llamó. Hasta mi familia, uno de mi familia me dijo, ¿y tú estás seguro que Dios te llamó? Porque cuando un negocio no funciona, uno lo cierra y monta otro negocio. Yo dije, no, es que esto no es un negocio. Esto es el ministerio que Dios me dio. Son las almas que Dios me dio. Y hasta la muerte predicaré el evangelio. Y la primera respuesta que Dios me dio, porque un domingo salí yo aburrido, frustrado, triste, amargado de todo. Yo dije, Señor, y entonces, Padre, estoy haciendo las cosas bien. Y lloré porque iba caminando a la calle a comprar el almuerzo. Y le dije, lo estoy haciendo bien. O me equivoqué, ¿qué hice mal? O no me llamaste, ¿qué pasó? Metí la cabeza donde no era. Y más me demoré yo en orar. Le dije, Señor, usa a alguien, yo no sé, manda razón, habla, yo no sé tú qué vas a hacer, pero necesito escuchar tu respuesta. Y al otro día alguien, Dios levantó muy temprano y escribió unas hojas, me mandó fotos, me dijo, pastor, ¿y sabes qué me dijo Dios? Dile a tu pastor que lo está haciendo bien. Yo dije, el Señor me respondió. Bueno, yo seguí orando, seguí inquieto. Y un miércoles aquí orando, yo orando, Señor, glorifícate. Y Dios me habló, me dijo, viene el cambio, mudo a caminando en su presencia. Entras en mi kairos. Se levantaron servidores, ya tenemos alabanza, ya vamos a tener danza, ya tenemos quien ayude en las pantallas, ya vamos a tener nuestra primera vigilia. Mire todos los cambios que han venido. Estamos entrando en el kairos de Dios. Y si tu casa espiritual entra en el kairos de Dios, tu casa natural, tus negocios, tu vida, tu salud entran en el kairos de Dios. No importa cuánto te hayas desgastado, que lo hayas perdido todo, en el kairos de Dios lo vas a recuperar todo. Mira al que está todo y dígale, en el cronos perdiste, en el kairos lo ganas todo, en el nombre de Jesús. Miremos la vida de José. Cronos, años en fosos, en esclavitud, en cárceles. El cronos en un solo día pasó de ser prisionero a ser el segundo, el gobernador de todo Egipto. Hoy no podrás tener nada. Hoy estamos vendiendo comida. Hoy estamos vendiendo cositas, empanadas, lo que sea para el arriendo. Pero el día de mañana tendremos millones de pesos en nuestras manos para comprar templos, comprar lotes, comprar instrumentos, pagarle un buen sueldo a los pastores que trabajen encaminando su presencia, que no sufran, que no la pasen duro, sino que disfruten servirle a Dios. Y tendremos 4 iglesias en cada ciudad de Colombia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. En cronos esperamos a Dios. En kairos Dios viene a nuestro encuentro. En cronos Abraham tomó el cuchillo, lloró, se lo puso en el cuello a su hijo, lo iba a deslizar cuando Dios le dijo a Abraham, detente, sé que me temes porque no te negaste a entregarme a tu único hijo. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia, para entrar en el kairos de Dios? Lo primero que tenemos que hacer es humillarnos y depender totalmente de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Caminando en su presencia, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte en el kairos que Él tiene preparado para nosotros. Dios acelera los tiempos del humilde. Humillarnos delante de Dios es colocarnos en el lugar correcto, bajo su mano, bajo su protección, no en nuestras fuerzas, no en nuestro tiempo, en su tiempo. La soberbia nos hace pelear con la vida y con Dios, pero la humildad nos permite descansar en aquel que gobierna los tiempos. Dios no exalta al que se impone, sino al que se rinde, al que se humilla.
No levanta al autosuficiente, no, sino que reconoce su necesidad de Dios, y Dios exalta al que se humilla delante de Él. Cuando nos humillamos, sembramos, y seremos exaltados en el tiempo perfecto de Dios. Lo segundo que tenemos que hacer, debemos permanecer en oración ferviente. Santiago 5:17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Mire lo que nos enseña aquí Santiago. Elías, un hombre como usted y como yo, sujeto a las pasiones, a lo que vivimos en esta tierra. ¿Qué vivimos usted y yo en esta tierra? Afanes, necesidades, angustias, problemas, en fin, vivimos de todo. Él era un hombre natural, tan como tú y como yo, tan natural como tú y como yo. No, él no era un hombre extraordinario, no. Pero ¿sabe cuál era el secreto de este hombre? Era un hombre que oraba. Era un hombre que tenía presencia de Dios. Era un hombre que iba al secreto de Dios. Era un hombre que para moverse siempre escuchaba a Dios. Y dice aquí que con pasiones como las nuestras, oró para que no lloviese, y el cielo escuchó, y el cielo atendió la orden de un hombre que ora. Tú quieres que sucedan cosas en tu vida, sea un hombre, una persona, una mujer de oración. La diferencia no estaba en su fuerza, sino en su oración ferviente. La oración ferviente no es una emoción momentánea, es una perseverancia que insiste, aunque las cosas no cambien. Porque queremos oraciones microondas. Queremos que orar ya y que Dios nos responda. Oración es lámpara mágica. Creemos que la oración es frotarla. No. Hay 3 respuestas en Dios: sí, no y espera. Pero no te desesperes en la espera, tranquilo, Dios te va a responder. Necesitamos caminar, iglesia, en el kairos de Dios. Esta mañana y desde el domingo que Dios me dio este mensaje, yo dije: Padre, necesito caminar en tu kairos. Y todos los días vengo diciéndole: necesito caminar en tu kairos. Porque en mi cronos me equivoqué. Como dice la canción, a mi manera no funcionó. A mi manera me equivoco, porque soy humano. Pierdo el discernimiento, no sé para dónde ir. Iglesia, así como Elías, oramos y el cielo nos obedece. Esto nos enseña que cuando un hijo de Dios clama con perseverancia, el cielo se mueve con propósito. Lo que tú tienes que ordenar en el nombre de Jesús, eso te tiene que obedecer. Por eso Él nos dice que si nuestra fe fuere como un granito de mostaza, el granito más pequeño de todos, le podríamos decir a una montaña: quítese, y se quita. ¿Cuál es esa montaña? ¿Cuál es el problema que estás pasando? Tienes que decirle a esa montaña que te quites, y se va a quitar en el nombre de Jesús, porque está escuchando a un hombre que ora, y un hombre que ora tiene poder, autoridad, gloria y presencia de Dios. También necesitamos obediencia inmediata. ¿A cuánto nos gusta obedecer? Nos dicen: no hagas esto, rapidito mal lo hacemos. Que no te subas por allá, Emanuel, que te vas a... Se cayó Emanuel. Que no pongas esa música, porque esa música... Ay, pero es que esa musiquita es bonita, pastor. Musiquita me alegra el alma. Escucho el chucuchuco porque como estamos en diciembre, pastor, ya entramos a diciembre, y como dice para una emisora, desde septiembre llegamos ¿a dónde? Y le ponen todo el volumen, y aquí en la iglesia no pueden ni cantar, eso miran para el techo los ventiladores. Claro que estás atado, está lleno de mundo, está lleno de cronos, y el cronos te impide alabar al Dios que te quiere en el kairos. Por eso aleja de tu vida la música mundana. Ojo con esa música moderna de hoy en día, esas cosas del perreo y las groserías que salen en esas canciones, esa laxivia de frente que ya a la mujer la desnudan y hacen y deshacen con la mujer, y usted está cantando eso. La música choque,
La salsita, y pastor, pero es que la salsita como buen caleño, no es que por tu sangre no corre la sangre caleña, por tu sangre corre la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario, y ya no vivo en el Cronos, vivo en el Kairos de Dios, y lo de allá no me sirve, lo de aquí sí. Mateo 4:19 dice: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. No planearon, no lo pensaron, no postergaron, no pidieron tiempo, no, al instante obedecieron inmediatamente. Señor, mañana empiezo. Señor, pasado mañana. Yo creo que Dios te mira y dice: hijo mío, no busques vara. Hijo mío, obedéceme. A esta carne no le gusta orar. A esta carne le gusta dormir, comer, ver televisión, escuchar música mundana, ser rebelde, que cuando le guste, que cuando le toque estudiar para las tareas haga pataleta. Pues que van a decir amén. Iglesia, la obediencia activa momentos divinos. La obediencia activa momentos divinos. Si Dios te dice suelta eso, suéltalo. Y a mí me están exigiendo cosas últimamente que yo las tengo que soltar. Y ayer que volví a leer, y esta mañana a las 5:30 que la volví a leer, decía: Señor, obediencia instantánea, ya tienes que soltar eso, suéltalo. ¿Qué sigues llevando esa carga que durante años has cargado? ¿Te ha servido? No, suéltala ya. Haz como dijeron estos hombres, pescadores de profesión. Y el Señor les dijo: síganme, los voy a hacer pescadores de hombres. Estos hombres dijeron: no hay miedo, no hay temor, lo suelto, nos vamos detrás tuyo. Suelta lo que tienes que soltar. No esperes a que te lo quiten a las malas. Wow. Necesitamos también discernimiento espiritual. Este versículo me gusta mucho. Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales. Escuche quiénes eran estos. Entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Aquí el rey David tenía que armar un buen ejército. Lo invito para que lea este capítulo en su casa. De esta tribu tantos, y eran especializados en hacer arcos, un ejemplo. De aquellos eran especialistas en la espada. De aquellos eran especialistas en tal cosa. Pero me resalta este versículo. Era la tribu más pequeña. Eran solo 200 hombres, pero tenían más que los que eran 5,000, 10,000 y 20,000. Tenían cualidades importantes. Una, entendidos en los tiempos. Dos, sabían lo que Israel debería hacer. Y tres, el pueblo seguía lo que ellos decían. Pregunto, ¿tú tienes eso? Mientras muchos sabían pelear, ellos sabían entender. Mientras otros tenían armas, ellos tenían claridad y visión. Mientras otros seguían sus impulsos, ellos seguían la dirección divina. El discernimiento espiritual es la capacidad de leer el momento, saber cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo nos movemos en la voluntad de Dios, hacia dónde apunta su voluntad. Necesitamos ser entendidos en los tiempos. Iglesia, discernimiento. ¿Qué día escuchamos un video? A veces nos trasteamos de casa sin pedir la dirección de Dios, solo porque se nos dio la voluntad. Y a veces no es el lugar donde Dios te quiere tener. Recuerdo que mi esposa, una de sus oraciones, hace 3 años, 2 años que llevamos viviendo allí, ella oraba y decía: Padre, yo quiero una casa grande. Señor, yo quiero una casa grande. Ya no quiero vivir en apartamento chiquitico, quiero una casa grande. Y molestaba y decía: porque quiero mi oficina lejos de la de mi esposo, para que yo pueda escuchar mis cosas. Y Dios nos dio una casa en arriendo muy buena, de 4 pisos, que cuando yo estoy en el primero, en el tercero, me toca llamarla del celular para no pegar el grito. Y ahí estamos.
Todo lo que usted quiera, pídalo en oración. Obedezca rápido, humíllese. Y Dios le va a dar discernimiento y lo va a mover en su tiempo, no en el tuyo, no en el mío, en el tiempo perfecto de Él. Escuche, el discernimiento es el puente entre el tiempo cronos humano y el kairos de Dios. Porque sin discernimiento se pierden oportunidades. Y la más importante de todas, fe radical. Marcos capítulo 2, versículos 1 al 5. Entonces entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde él estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. La fe radical es una fe que avanza cuando no se ve, cuando no se entiende, cuando no quiero obedecer. La fe me lleva a hacer lo que es imposible para el hombre. Estos hombres llevaban a un enfermo cargado por 4. El Señor tenía su casa de descanso en Capernaum. Pero cuando la gente entendió y se dio cuenta que Él estaba en su casa, ¿qué hicieron? La llenaron. La fe agresiva y la fe radical no ve el problema, no ve impedimentos, ve la gloria de Dios. Estos hombres dijeron: tenemos que acercar a este enfermo a los pies del Maestro. Y fueron tan osados que el techo, yo creo que después les tocó reparar el techo de la casa de Jesús. Se subieron, yo no sé cómo, qué tipo de casas eran en la antigüedad allá en Jerusalén, pero se subieron al enfermo, abrieron un hueco, me imagino que se consiguieron lazos, cuerdas, no sé qué cosas, y sincronizadamente lo bajaron, porque se imagina que si uno jala más de un lado y del otro, ¿qué pasa con el enfermo? Cae allá y se muere. Era un paralítico, era alguien que no se podía mover solo. Y cuando el Señor vio esto, dijo: wow, hijo, tu fe es tremenda, tus pecados te son perdonados. Sabes, cuando andamos en el tiempo, en el kairos de Dios, no solamente viene la bendición, sino que viene el perdón, la restauración y la gracia de Dios. Mire, aquí no le dijo: tú eres sanado, tus pecados te son perdonados. ¿Qué era lo primero que Él le decía a la gente? ¿Qué era lo que más le importaba a Jesús? La salvación más que la sanidad. Por eso Dios quiere que entres en su kairos para salvarte, sanarte y restaurarte. Porque Dios no quiere solo sanarte, Él quiere salvarte de malas decisiones que vayas a tomar. Él quiere salvarte de pecados que vayas a cometer. Por eso nunca busques tu voluntad, busca el kairos de Dios. Iglesia, muchos te podrán decir: uy, no, ese crono es demasiado largo. No, eso que te está pasando nunca se te va a acabar. No, ese negocio no te va a funcionar. Es imposible. ¿A cuántos les pasó eso? Pero llegó el crono de Dios y abrió puertas y se hicieron negocios y se alquilaron cosas. Lo que la gente dice que no, cuando tú te mueves en el tiempo de Dios, Dios dice sí. Y puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. El diablo no te puede tocar cuando andas en el kairos de Dios. Cuando el reloj de Dios suena, nada ni nadie lo puede detener. Concluyo diciéndote: Cronos forma nuestro carácter, Kairos cumple la promesa. Cronos nos hace esperar. ¿A cuánto nos gusta esperar? Levanten la mano. A nadie, pero levante su mano conmigo y diga: Señor, necesito ejercitarme en la paciencia. No te pido paciencia porque es sinónimo de problemas. Dígaselo: te pido que me ayudes a ejercitarme en la paciencia, en la espera, porque la espera en ti no desespera, trae mi bendición completa y perfecta en el nombre de Jesús.
Cronos te madura, Kairos te impulsa. Y sabes, Dios usa ambos, pero Él nunca te va a dejar atrapado en el Cronos. Nunca. Él tiene preparado para ti un Kairos que vendrá pronto. Iglesia, yo te animo, levántate, camina en el Kairos de Dios, no en el Cronos. Inclina tu rostro. Padre, gracias por tu palabra. Habla con Dios. Qué malas decisiones has tomado en tu Cronos. Qué malas decisiones. Pídele perdón al Señor. Señor, perdóname. Perdóname porque he andado en mi Cronos. He tomado tan malas decisiones que te pido que me perdones, que me limpies, que me ayudes, que me santifiques. Dígale conmigo y al Señor: Señor, venimos delante de ti, reconociendo que tú eres el Señor del tiempo, el autor de la historia y el dueño de mis días. Así como dijo el rey David, dilo tú también: Señor, en tus manos están mis tiempos. Dígale: Señor, ayúdame a humillarme bajo tu poderosa mano, sabiendo que fuera de ti nada puedo hacer, y que todo lo que esperamos que se cumpla en tu Kairos, en tu tiempo perfecto. Padre, llévanos a caminar en el Kairos tuyo. Ayúdanos a entender la transición que debo pasar entre mi Cronos y el Kairos tuyo. Dígale: Señor, limpia mi corazón de todo orgullo, de toda autosuficiencia, de toda ansiedad que me hace querer controlar todo, Señor, y no ser dirigido por ti. Dígale: Señor, te entrego mi Cronos, mis años de espera, mis retrasos, mis frustraciones, mis lágrimas en secreto. Las coloco a tus pies. Y te pido que el Kairos eterno tuyo llegue a mi vida. Dígale: Señor, enséñame a permanecer en oración ferviente, así como Elías, que siendo como uno de nosotros, vio abrirse los cielos para que no lloviese. Padre, porque este hombre no soltó la oración. Ayúdanos a tener un espíritu intercesor, un clamor constante, un corazón que ora, no por emoción, sino por motivación. Haznos una iglesia que ora hasta que algo cambie, que clama hasta que tú respondas, que persevera hasta ver tu mano moverse con poder. Ayúdanos a vivir en tu voluntad. Dígale: Señor, ya no más mi Cronos, necesito tu Kairos. Padre, caminando en su presencia, vamos a cumplir ya 5 años de esta aventura tan maravillosa, a veces difícil, intensa, complicada, pero aquí estamos junto con mi esposa, y queremos entender tu Kairos, no nuestro Cronos. Padre, éntranos en el Kairos, éntranos en el Kairos, donde venga levitas, adoradores, se unan, Señor, a Emanuel, que ya empezó este trabajo precioso de ser uno de los levitas de casa. Vendrá, Señor, el levita en el piano, en la guitarra, en la batería, las voces. Vendrá danza, Señor. Vendrá tanto así que nos va a tocar poner este púlpito más atrás y extender este lugar. Vendrá el crecimiento integral de caminando en su presencia. Es tu Kairos, el que anhelamos. Es tu perfecta voluntad. ¿Que nos cuesta? Sí nos cuesta, Señor. Que a veces lloramos, preguntamos, nos desanimamos, pero nos levantamos en el poder del Espíritu para seguir luchando, para seguir avanzando. Perdónanos, Padre. Pídele perdón al Señor por esas malas decisiones que has tomado,
que te han debilitado tu fe, han debilitado tu altar, han debilitado tu vida espiritual, han debilitado tu economía, han debilitado tus negocios. Porque hoy el Señor te dice, no es a tu manera, no es a la mía, no es en tu cronos, es en mi kairos, y verás mi gloria, te dice el Señor, y verás mi gloria en el nombre de Jesús. Padre, hoy vendemos cosas para completar los arriendos y los servicios de esta casa. Gracias, gracias, gracias. Ayúdanos a entender, Señor, con mi esposa lo que estás haciendo. Ayúdanos, por favor. Este ministerio no quiero que se mueva por lo cronos, por la carne, por el ímpetu humano, sino por la gloria tuya. Caminando en su presencia es tuyo, Señor. Y tú lo dijiste, y en tu tiempo, en tu kairos, se levantarán las otras 3 iglesias en Cali, en el sur, en el oriente, en el occidente. Padre, y en el nombre de Jesús, yo desato hoy que se levantarán con lugares propios, terrenos propios. No tendremos que pagar arriendo, compraremos lotes, construiremos templos preciosos para ti. Así como Salomón construyó un templo precioso para ti, tú traerás la provisión, tú traerás los contactos, tú traerás todo lo necesario para la construcción del templo. Y vendrá la compra del lote para caminando en su presencia, su sede principal en el norte de Cali. Yo lo creo en el nombre de Jesús, y desato que vendrán tiempos mejores, tiempos de abundancia, tiempos de bendición, tiempos de crecimiento, tiempos donde la gente no cabrá, Señor, en los lugares que tú nos des, y compraremos lotes y se llenarán, y nos extenderemos y creceremos y avanzaremos, pero es en tu tiempo, kairos. Ponte de pie y dígale: Señor, deseo caminar en tu kairos, ya no más en mi cronos. Me equivoqué, fallé, pero hoy decido hacer tu voluntad. Enséñame, capacítame, fórmame. En el nombre de Jesús de Nazaret, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, te necesito. Necesito andar en tu tiempo perfecto. Señor, el cronos me prepara, sí. En el cronos yo hago lo que debo hacer. Pero en el kairos es esperar con fe, con confianza, con la plena seguridad que tú me responderás. Tú no me dejarás, dígaselo, tú no me dejarás en el cronos, me llevarás a un kairos, Padre amado, porque iré de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén.